Bien, como podemos ver a través de las pantallas de Congreso Televisión, pues ya se encuentra en el recinto parlamentario donde se encuentran reunidos los integrantes de la Comisión Agraria, la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero, quien ha iniciado ya su exposición sobre políticas y lineamientos a implementar en el sector al 2021. De los lineamientos de política, en el tema de institucionalidad y cosas de ese tipo. Siguiente. Sobre el primer punto, lineamientos de política y políticas del sector, lo primero que quisiera comentarles es que toda la gestión que estamos haciendo en el Ministerio está enmarcada dentro de la política de gobierno, que como ustedes saben, tiene 5 principales lineamientos: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo. Y quisiera tal vez expresarles cómo, con un ejemplo, anterior por favor, con un ejemplo de cada uno estamos implementando sistemas para poner en práctica estos lineamientos. En el primero, por ejemplo, en el tema de integridad y lucha contra la corrupción, una de las cosas que hemos encontrado es que existe muy poca transparencia para el seguimiento de las obras que se realizan en el Ministerio por parte de las diferentes ejecutoras. Y entonces, una primera cosa que estamos haciendo es poner en un sistema toda la información para que cualquier alcalde, ciudadano, congresista pueda hacer un seguimiento de las obras, por ejemplo, que se ejecutan en función del Fondo Sierra Azul o que estamos haciendo mediante reconstrucción con cambios, ¿no? Creemos que la transparencia tiene que ser un eje central de la lucha contra la corrupción. En el tema de fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, uno de los temas claves es la articulación justamente de los gobiernos regionales a los programas presupuestales del Ministerio, porque creemos que hay que fortalecer el tema de la descentralización y eso va a implicar fortalecer toda la institucionalidad del sector agrario. En el tercer punto, que es crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, lo que hemos hecho ha sido un trabajo muy articulado con los otros sectores, por ejemplo, para impulsar el tema del Plan Nacional de Agricultura Familiar, justamente para poner en valor esa pequeña agricultura que representa el 97% de los productores agrarios del país. En el cuarto lineamiento, que es desarrollo social y bienestar de la población, estamos trabajando de manera muy articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y uno de los objetivos en los que estamos poniendo mucho énfasis, resultado también de las mesas de diálogo que se tuvo hace unos meses atrás con los gremios, fue, por ejemplo, el lograr incorporar productos locales para que estén en la oferta que pueda adquirir los programas sociales. Y eso beneficia de manera doble a los productores locales, por un lado, con las compras que pueda hacer el Estado, pero también a los consumidores, porque productos como el cuy, que antes no estaban dentro de la oferta, van a poder estar gracias al trabajo que se está haciendo con el desarrollo de las fichas técnicas para tal fin. Y el último punto, que es el tema de descentralización efectiva para el desarrollo. Somos absolutamente conscientes que es importante, además en un sector como el nuestro, trabajar con un enfoque de gestión del territorio. Y el tema de gestión del territorio es algo que tenemos que entender y respetar de los gobiernos regionales, donde ya se han transferido las funciones hace unos años atrás. Entonces, creemos que aquí el tema de la articulación territorial es un tema clave y les voy a explicar un poquito más adelante qué estamos haciendo para ponerla en práctica, para hacer realmente una descentralización viva, ¿no? Siguiente. Esto se enmarca también en implementar la política nacional de modernización de la gestión pública, buscando un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado que realmente use cada centavo de una manera adecuada y que los ciudadanos puedan tener también un sistema de rendición de cuentas.
A finales de este año vamos a hacer una sesión pública, como lo hice también cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, para hacer una rendición de cuentas de todo lo que hemos implementado durante el tiempo de la gestión de este año. Siguiente. Esta agenda, como menciono, para nosotros tiene que ser transversal a todos los sectores. El tema agrario no es un tema solamente del Ministerio de Agricultura y Riego. Estamos trabajando muy de la mano con Mincetur, con Produce, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Salud y varios otros sectores, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas y varios otros sectores con los que creemos que necesitamos fortalecer el trabajo articulado en beneficio de los productores agrarios. Debe ser además participativa. El día de ayer, por ejemplo, hemos tenido una sesión muy importante toda la tarde con las juntas de usuarios de Tumbes y de Piura. Hemos revisado las 105 intervenciones que tenemos de reconstrucción con cambios e hemos identificado oportunidades de mejora en cada una de ellas para asegurar, por ejemplo, el pago a los proveedores, que es uno de los temas críticos que se queda cuando a veces las empresas cierran y no han pagado los servicios que han recibido. El tema de la elaboración de los términos de referencia para que las obras realmente se ajusten a lo que se necesita y después no tengamos problemas de desniveles, de capacidad de carga, etcétera. Creemos que ahí el rol de las juntas de usuarios es un rol sumamente importante. Por supuesto de los productores también, este es solo un ejemplo. Debe ser además una agenda descentralizada. Estamos teniendo reuniones con cada gobierno regional y les voy a explicar también más adelante cómo estamos consensuando la implementación de los lineamientos de la política nacional agraria en el territorio, consensuando con cada una de las regiones. Y finalmente tiene que ser una agenda transparente. Como les mencioné, este es uno de los pilares más importantes porque está además asociado al tema de la lucha contra la corrupción, que es una de las prioridades del gobierno. Quisiera resaltar aquí que no existe para nosotros esfuerzo pequeño. Todos y todas pueden contribuir. Por lo tanto, tenemos una apertura a convocar a todos los actores. Hace unas semanas conversaba justamente aquí, en una reunión a la que me invitó el congresista Miki Torres para el tema de cooperativas, con la gente de la Junta Nacional del Café, ¿no? Y nos decía, ministra, no nos han convocado, y me parece muy importante su preocupación, y estamos nosotros convocando el espacio oficial, que es el consejo que se tiene para el tema del café. Esperamos tener una reunión formal la próxima semana. En el contexto general, tenemos que resaltar que la agricultura familiar representa el 97% de la agricultura en el país, de los productores en el Perú. Y en esta agricultura laboran más del 83% de los trabajadores agrícolas del Perú. Son gente que está realmente involucrada con la agricultura, toda la familia. Y eso es una cosa que para nosotros es muy importante. Otro tema, normalmente nosotros siempre hablamos de las cifras de la agroexportación en el país. Y es importante resaltar el valor que ha tenido la agroexportación y el crecimiento que se tiene. Pero creo que es más importante aún resaltar la importancia de que el sector agrario es el responsable de la seguridad alimentaria del Perú. Todos y todas consumimos en gran mayoría lo que nuestros productores nos ofrecen. Y ahí tenemos que cerrar filas todos y todas por tener mejores indicadores en los temas de inocuidad alimentaria. Para lo que se produce hacia afuera tenemos estándares muy altos y está bien que así sea. Pero no podemos tener doble estándar y que los productos que nosotros consumimos internamente en el país no sepamos realmente si se están usando plaguicidas, que están prohibidos o no, y ahí el control fronterizo es un tema en el que estamos incidiendo muchísimo. Es el segundo sector generador de divisas y aporta 5.3% del PBI nacional, y eso es una cosa sumamente importante que no debemos olvidar. Pero más que por las cifras económicas de lo que aporta la agricultura al país, la importancia es porque tenemos
gran cantidad de población en nuestro país que está involucrada con la actividad de la agricultura. Siguiente. En ese sentido, un elemento clave para nosotros es el enfoque de gestión integral del territorio. No se puede hacer agricultura eficiente, agricultura de calidad, agricultura competitiva, de un pequeño, de un mediano o de un gran productor, si no tenemos realmente claro los recursos que tenemos, el aprovechamiento adecuado del suelo, si no trabajamos en la prevención, en detectar oportunamente y detener las amenazas. El tema de plagas es un tema fundamental y ahí el tema de sanidad es una de las prioridades en las que estamos trabajando. El tema del manejo, de la gestión del territorio, potenciar las actividades productivas según las condiciones del lugar. En nuestro país estamos identificando que hay lugares donde hacemos cultivos que necesitan gran cantidad de agua, cuando en realidad eso malogra los suelos. Y eso es parte de la reconversión productiva que tenemos que promover. Y hay que generar las condiciones para que los agricultores puedan migrar. Tenemos también, por ejemplo, identificados lugares como la región Tumbes. En Tumbes hay una zona en Zarumilla donde se produce cacao y también otra zona en el propio Tumbes donde se produce cacao. Una tiene altísimos niveles de cadmio y la otra no. Entonces ahí también hay que hacer un proceso de reconversión productiva con los agricultores. Y hay oportunidades extraordinarias para impulsarlos. También les voy a mostrar cómo estamos trabajando con la región Tumbes, por ejemplo. Y finalmente el tema de la inversión. Cómo poder potenciar inversión estratégica, priorizada en riego y sanidad con un enfoque de mercado. Siguiente. Dicho esto, como lo hemos mencionado también, creemos que la prioridad debe estar puesta en la agricultura familiar. 2.2 millones de pequeños productores y representan el 97% de los productores del país y tienen menos de 5 hectáreas. Entonces, las condiciones del campo son condiciones de mucha atomización, de muy poca capacidad también asociativa, y ese es un elemento fundamental. Siguiente. Y es un elemento que no podemos perder de vista porque, por ejemplo, el tema de cambio climático es uno de los temas más importantes que tenemos que abordar. El cambio climático afecta sin distinción de límite político, va a afectar a todos los actores, no conoce el tema de propiedad privada y por esa razón es muy importante que reconozcamos que somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, justamente por la diversidad que tenemos. Y por eso es que la agricultura no puede ser un sector alejado de esta mirada de cómo enfrentar el tema de cambio climático. Y yo quisiera recordar aquí, presidente, por su intermedio, agradecer también a los congresistas, porque debemos recordar que a través de un esfuerzo conjunto, el año pasado se logró aprobar la Ley Marco de Cambio Climático y finalmente se promulgó. Y hoy en día ya estamos a puertas de tener el reglamento, además un reglamento que se ha construido a través de un proceso de consulta previa, que creo que es un tema muy importante. Siguiente. Y esto no puede estar lejos de un enfoque que es clave hoy en día y que la agricultura no puede estar ajena al tema de la economía circular. No podemos seguir teniendo quemas para abrir chacras, ni tampoco para la industria del azúcar, por ejemplo. El tema de la contaminación es un tema que tenemos que desterrar de nuestras prácticas y ahí estamos trabajando de la mano con el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, los alcaldes y las organizaciones de productores de Piura y de la costa norte. No podemos permitir que en lugares donde el agua es muy escasa tengamos un uso más que ineficiente del agua. Y por eso tenemos que reducir la huella hídrica, no solamente de los cultivos, sino también de las empresas, de las industrias. Y el tema ahí es promover incentivos para que se reduzca esta huella hídrica. Yo quisiera resaltar el esfuerzo que viene haciendo la ANA
por ejemplo, que ha generado lo que se llama el certificado azul y que es un instrumento que está incentivando a que las empresas reduzcan su huella hídrica. Necesitamos también reducir la desertificación y eso implica un manejo apropiado del suelo. No podemos seguir permitiendo que en la costa perdamos hectáreas de terreno cuando nos falta agua por usar en exceso agua y salinizar los suelos. Tenemos además que incrementar la resiliencia de nuestro sistema y eso implica promover infraestructura verde y reconocer servicios ecosistémicos en la parte alta de la cuenca, los que estamos abajo. Significa además mirar nuestra agrobiodiversidad con otros ojos, ser capaces de reconocer las oportunidades que existen. Y en ese reconocimiento hay cosas en las cuales, por ejemplo, hoy día tenemos extraordinarios ejemplos que nos dan los propios productores. Antes nosotros mirábamos el bosque en líneas generales solo como madera. Hoy día yo tengo aquí un ejemplo de artesanía que se hace con productos forestales no maderables y que se vende y los turistas tienen muy buena aceptación para este tipo de fibras que son vegetales, de palmeras amazónicas, ¿no? Además, estamos usando, por ejemplo, el aguaimanto o la piña en chocolates que hoy día están cambiando la tendencia y que están poniendo en valor justamente nuestra agrobiodiversidad. Y eso es parte también de la innovación y del trabajo que tenemos que hacer. Y uno de los temas más importantes, además, es todo el tema de turismo, de naturaleza, que se está promoviendo hoy en día. Hoy día hay rutas como esta de Oxapampa, en Pasco, que se han puesto en valor para el tema de avistamiento de aves, para el tema de ir a ver bosques, para ver áreas naturales protegidas y diferentes acciones que creo que también es una apuesta diferente a cómo ponemos en valor nuestro capital natural. Siguiente. Y eso implica, por ejemplo, reconocer que somos un país que es centro de origen de diversos cultivos. Y las papas nativas es uno de los temas más emblemáticos que tenemos, sin embargo, es uno de los que menos se promueven y recién en los últimos años hemos tenido un incentivo, gracias a los propios productores, de poner en valor a las papas nativas. Pero lo mismo tenemos que hacer con los cereales altoandinos, con la fibra de nuestros camélidos. Y entonces la apuesta que estamos haciendo también como política pública desde la gestión del sector es poner en valor nuestra agrobiodiversidad. Y para eso se definieron hace unos años atrás 12 ejes de política que constituyen la política nacional agraria. Uno de los temas más importantes que yo quisiera resaltar es el tema de la institucionalidad. El promedio de un ministro de Agricultura en nuestro país es probablemente un año o menos. Y lo que tenemos que aprender es a rescatar y mantener los buenos procesos. Y los buenos procesos implica que cuando algo se ha construido con un buen sustento técnico, basado en la investigación, con la participación de la ciudadanía, y se tienen productos buenos, esos productos, esos lineamientos tienen que continuar. Es por esa razón que nosotros hemos cogido los 12 lineamientos o los 12 ejes de la Política Nacional Agraria que se aprobó en un gobierno anterior, pero que creemos que fue construido de manera participativa, con una base sólida, y el trabajo que estamos haciendo es implementarlos. Creemos que eso contribuye a la institucionalidad, igual que lo estamos haciendo, por ejemplo, con la Ley Nacional de Agricultura Familiar, la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que fue aprobada por otro gobierno también, pero que contribuye decisivamente a esta prioridad que hemos visto nosotros, y hoy día estamos trabajando en el plan. Entonces creemos que eso fortalece la institucionalidad, que es una de las cosas de las que nuestro país adolece muchísimo. Dicho esto, para implementar la política, que tiene 12 lineamientos, 12 ejes de política, siguiente,
hemos definido una metodología de trabajo para implementar esta política nacional en el territorio. Y lo primero que implica eso es reconocer que los que gestionan el territorio son gobiernos regionales y gobiernos locales. Y ese es el primer paso para poder trabajar juntos. Reconocer que hoy día las competencias existen en los diferentes niveles de gobierno. Y entonces hemos convocado a cada gobierno regional, hemos empezado ya las reuniones, y lo que estamos haciendo es sentarnos con cada gobernador, con su dirección regional agraria, con su gerencia general, con su gerencia de desarrollo económico, con alcaldes, con diferentes actores que ellos deciden, y por el sector estamos participando la ministra, los viceministros, todos los directores generales y todos los jefes de los organismos adscritos y de los programas. Y lo que hacemos es mirar el territorio de la región. Lo que normalmente nosotros hacemos es presentar un diagnóstico en cifras, información que creemos que son informaciones relevantes para tomar decisiones. Después de ello, la región nos plantea cuáles son sus prioridades y empezamos una muy sana discusión, un diálogo muy bueno que creo que está enriqueciendo la forma como hacemos política pública. Y luego de eso consensuamos una propuesta. Por ejemplo, cuáles son las principales obras de infraestructura que el gobierno regional quiere implementar, cuáles consideramos nosotros que deberían ser las principales, y sobre eso consensuamos una propuesta. Además de ello, definimos cuál es la vocación productiva de esa región y tomamos los instrumentos que ya existen, diagnósticos, el plan nacional o el plan regional de exportación, diferentes instrumentos, y definimos una política o definimos cómo implementar cada uno de estos ejes de política en el territorio. Y finalmente, esa propuesta que consensuamos será presentada a la población en la propia región. Hemos avanzado ya con 4 regiones y creo que ha sido realmente un ejercicio muy interesante, creo que bastante aleccionador para los que trabajamos en el ministerio y creo que también para las regiones. Y ahora les voy a comentar a manera de ejemplo los resultados de esto con cada uno de los lineamientos de política. Por ejemplo, en el primer lineamiento, manejo sostenible del agua y suelos, tuvimos una reunión con el gobierno regional de Tumbes, analizamos los 12 lineamientos y a manera de ejemplo les puedo comentar que en este lineamiento se discutió cuál era la vocación productiva de la región, ¿no? Y finalmente llegamos a la conclusión de que la vocación productiva principal de la región Tumbes debía ser los frutales, por temas de suelo, por temas de clima, de acceso a agua, etcétera. Que teníamos un problema serio porque no se estaban aplicando las buenas prácticas agrícolas y más bien se estaba reduciendo la capacidad del suelo, o si no, salinizando, y con esto reduciendo la cantidad de áreas disponibles. Por supuesto que hay varias hectáreas que no se pueden poner en valor por falta de agua y por eso el tema del recurso hídrico es un tema fundamental. En ese sentido, se ha acordado también incentivar el uso de abonos orgánicos para mejorar la condición de productividad y las oportunidades de acceso a mercados orgánicos que Tumbes tendría por sus condiciones particulares. Tuvimos una discusión muy interesante, por ejemplo, sobre el tema del arroz, ¿no? Y de la necesidad de reconvertir hectáreas de arroz en la región Tumbes. Por ejemplo, un tema crítico es que por temas de salud, cerca de las áreas pobladas no debería existir cultivo de arroz por el riesgo de enfermedades como la malaria, ¿no? Y entonces hemos acordado con el gobierno regional poder tener a 1 kilómetro a la redonda de cada una de las áreas pobladas, de los centros poblados, una agresiva promoción de la reconversión de cultivo, logrando usar, por ejemplo, el Fondo Agroperú, que tenga recursos con una muy baja tasa y además articulándolos con agroideas, ¿no? Además, hemos visto también que el tema de quemas
es un tema importante, es una mala práctica que hay que corregir en la región. Y necesitamos promover también el tema de gestión integral de residuos, en este caso los residuos orgánicos. Tumbes tiene un serio problema de gestión de residuos sólidos y no queremos que los residuos orgánicos que provienen de la agricultura se desperdicien, sino más bien puedan ser usados para hacer compostaje y ello beneficia a los propios productores. Este es un ejemplo de cómo con la región Tumbes tuvimos esta discusión y en este lineamiento llegamos a estos acuerdos. A manera de ejemplo también el siguiente lineamiento, que es el lineamiento de desarrollo forestal y de fauna silvestre. En este caso voy a exponerles los resultados para este lineamiento de la discusión que tuvimos con la región Cajamarca, ¿no? En el caso de Cajamarca fue muy interesante la conversación sobre el tema de la pérdida de bosques que está teniendo la región y básicamente por el cambio de uso. Cambio de uso al tema de uso poblacional, o sea, la gente está cambiando el tema del bosque por uso urbano, o inclusive zonas agrícolas que se están perdiendo para uso urbano, o áreas de bosques que se están cambiando para uso agrícola. Y entonces uno de los acuerdos es detener el tema de deforestación en la región. Para eso se tiene que poner en valor los productos forestales maderables y no maderables. En este caso, promover el tema de plantaciones forestales. Debemos recordar que Cajamarca tiene un desarrollo excepcional en el tema de Porcón y justamente, no solamente Porcón es importante y famoso por el tema de plantaciones forestales maderables, sino también por el manejo de otros elementos que han logrado hacer una gestión integral de ese territorio de manera muy articulada, e inclusive el turismo también. Se ha trabajado también en una propuesta para promover actividades conexas, como el tema de una ruta de avistamiento de aves en la región Cajamarca, en un trabajo articulado con CERNAM, con Produce, con Mincetur. Se ha planteado el tema de la trazabilidad de los productos forestales, maderables y no maderables, que puedan ser aprovechados. Tenemos una campaña que se llama Madera Legal, que es parte de lo que se está trabajando con el Servicio Forestal. También uno de los elementos muy importantes que resaltamos de la gestión del gobernador es que él está promoviendo el tema de la construcción con madera, tanto el tema de colegios como mobiliario escolar, que hoy día no se construyen con madera a pesar de tener todas las condiciones y muy adecuadas para poder fomentar el uso de la madera en la construcción. Y creemos que este es un impulso muy interesante y ya se está trabajando con el Ministerio de Educación también. El otro tema es el tema de la creación de una brigada regional de bomberos forestales voluntarios. Esto es algo que hemos lanzado como una iniciativa para tenerla en todo el país, que cada región pueda tener un equipo de bomberos forestales voluntarios que no existe, a pesar de que deberíamos poder lograr tener equipos especializados, capacitados en cada región del país. Y finalmente, implementar el pago por servicios ambientales del bosque en pie. De hecho, en otras regiones, en Cajamarca todavía no, se está implementando los MERECE, que son mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Esto es un instrumento que ha desarrollado el ANA, el Ministerio del Ambiente, SUNAS. Muchos actores participan en la promoción de los MERECE, pero la gente no los conoce, no los valora, y eso es parte de lo que tenemos que lograr. Siguiente. El siguiente ejemplo, ¿no? En este caso, aplicado para la región Ayacucho, y esto muestra más o menos cómo es que nosotros le vamos a presentar a una región la información. Hemos identificado en el tema de seguridad jurídica sobre la tierra, que es el tercer lineamiento de política, el tercer eje. Por ejemplo, en Ayacucho se ha identificado que existen 66.720 predios individuales que faltan ser titulados, 205 comunidades campesinas y 5 comunidades nativas. Hemos identificado también que todos los productores deberían ser registrados
en el padrón de productores agrarios que este Congreso de la República en el último pleno agrario aprobó que debe implementarse, ¿no? Nosotros creemos también que tenemos que llevar adelante lo que estamos implementando, que es el Sistema Catastral Nacional, el SICAR, que es un sistema catastral de catastro rural único. Y la idea es que vayamos incentivando a los productores a tener una reducción de generación de emisiones en su actividad agrícola. Para lograr esto, ¿qué se está haciendo? El Ministerio de Agricultura, de manera consensuada con el Gobierno Regional de Ayacucho, está preparando un proyecto que es un PIB que ya está formulado y viabilizado para el mejoramiento del servicio de catastro, de titulación y registro. Con este PIB se espera ayudar justamente a cerrar esta brecha que existe de titulación.